conversando com o seu amigo, eu organizo um evento chamado Festival Música Nova, que é o festival mais antigo das Américas de música contemporânea, erudita, experimental, né? Foi fundado por um grande compositor santista da minha cidade, chamado Gilberto Mendes. Maravilhoso, assim, trouxe toda aquela música, a New Music, né, que acontecia na Alemanha, em Darmstadt, por volta de 1950, né? Os atonalismos, microtonalismos, aquelas invenções, serialismos, né? E ele foi trazendo isso para o Brasil e uniu ao que chamávamos de poesia concreta. Augusto de Campos, Haroldo de Campos, os irmãos, né, o Pignatari, Décio Pignatari também. E ao unir esse experimentalismo, né, principalmente de Darmstadt na Alemanha, com a poesia concreta, surgiu uma nova proposta de experimentalismo no Brasil, né? E foi muito interessante. Vou colocar uma música dele. Que chegou pedindo sua licença, abre a porta, por favor, olá. Senhores donos da casa, é o Santo Reis que chegou pedindo sua licença, abre a porta, por favor. Mas eu creio que essa mistura, que é justamente o que pode fazer com que olhemos mais para as nossas semelhanças, né, do que para as nossas diferenças, né, do que nos diferencia. Lo que la frontera se da con el portuñol, así que se va juntando uno Sim, con otro. sim. Estava conversando com a Ana Maria agora. O próximo projeto é criar uma nova língua crioula, compreendida por todos. Não é possível, né? Não sei como, mas é possível. El sistema me permitía cierta movilidad. El sistema educativo es bastante rígido, bastante estático. No te permite una serie de cosas y tal. Pero tenía claro que cuando me jubilara tenía un proyecto de generar un taller de artes visuales que no fuera un taller de aprender a pintar. El aprendizaje de la pintura es un aprendizaje permanente, es de toda la vida. Ahí está. Entonces, se pueden compartir técnicas y mecanismos, modos, pero el aprendizaje de pintar es acomodar lo que uno siente a ese lenguaje plástico donde acomoda elementos, líneas, formas, manchas, etcétera, etcétera. Pero además de tener esa libertad, quería extraer varias cosas. El concepto de que hacer arte no es compartimentos, sino que es una interacción entre letras, música, danza, expresión corporal, escultura, fotografía. Son lenguajes que hay que reconocerlos sin pudor ninguno. Es un lenguaje que nos han regalado a algunos pocos. Entonces, si tenemos la habilidad de hacer trazos, formas, de hacer música, de hacer esto, es una habilidad que hay que aprovecharla, hay que manejarla de manera que nos permita generar un lenguaje para decir cosas. Entonces, este taller es con paradigmas que son libertad, pero bien entendida. La libertad para crear, para venir, para preguntar, para cuestionar, para investigar, para dudar, para proponer. Y esa libertad a veces pesa. Acompañado pelo povo. Está bien, sí. Ahora llegué yo. Yo me llamo Leticia, soy hermana de ella. Entre las dos tenemos un vivero de producción de plantas nativas. Eso es lo que dijo, que sencillo. Sí. Pusimos árboles nativos. Sí. Y yo hace más de 10 años que aprendo óleos. Aprendo. Y acrílico empecé hace poco. Aprendí a estudiar acrílico. Sí. Me gusta trabajar con materiales también.
Me gusta usar distintos materiales y como- agregarlo. como Metal, cartón, Perfecto. papel, madera, Madera. pedacitos de tronco. Materiales que junto en la naturaleza me gusta agregarlo a lo que estoy haciendo, los cuadros de óleo. Me gusta mucho eso. Muy bien. Bueno, bachillerato, hice secretariado empresarial, administración de empresa, comencé el Instituto de Formación Docente y tal, lo dejé. ¿Qué cursabas? Geografía, pero lo dejé y me empleé en otra cosa. Alto, mi nombre, periodista. Jornalista. Lo mío, yo llego en segunda instancia al arte plástica fundamentalmente por la literatura. Yo empiezo escribiendo y lo que no tenía la pericia suficiente para resolverlo con palabras, lo empecé a resolver con formas y con colores, y a partir de ahí empecé a llegar y hoy en día combino las dos cosas. Digo, si bien estoy pintando más que escribiendo, pero me gusta jugar con las dos cosas. E nasci em Santos, numa cidade do litoral de São Paulo, no Brasil, e comecei a pesquisar a nossa cultura ancestral, a cultura caiçara, né, que eu comentei há pouco, né, justamente por sentir falta de uma identidade coletiva, né, em onde eu pudesse me olhar não só apenas como indivíduo, mas como eu pudesse me reconhecer como algo maior, coletivo, com uma história, e não a história que é apagada, né, pela história oficial, mas aquela história que é silenciada pela gente do povo, porque muito dessas memórias são apagadas, invisibilizadas e perdem o nexo, perdem a conexão. Muito do que a gente vive, do que a gente sente, até do que a gente pensa hoje, é fruto dessas memórias perdidas, mas que continuam aqui conosco. Então, a partir daí, dessa pesquisa, eu comecei existe no meu país uma cultura tradicional caiçara, que é com esse instrumento feito, por exemplo, que é o fandango, né? Se utiliza a rabeca, caixa de folia, né? a viola branca, e é algo muito tradicional. Porém, eu nunca vivi isso, mas eu sei que essas heranças permanecem de alguma maneira em mim. Então, seguindo esse pensamento, eu comecei a construir uma música que eu chamo de música contemporânea caiçara, que não tem nada a ver com a música tradicional. Porém, nós utilizamos essas referências históricas, tradicionais, para ressignificá-las no presente, misturá-las, né? Conseguir, por exemplo, o que eu achei muito bonito da parte de vocês, que é algo que eu faço também, é justamente isso. Não há uma arte mais ou uma arte menos, uma linguagem que seja mais ou uma linguagem que seja menos importante que a outra, né? E na música nós procuramos enxergar isso também. Yo me llamo Federico Lazzarini, como bien decía María, ¿verdad? Ana María. Ana María. Soy argentino, nací en la provincia de Santa Fe, en un pueblo muy pequeño, llamado Chañar Ladeado, con 5.000 habitantes, y con una banda que acaba de cumplir 40 años, hace un mes. En esa banda a los 8 años arranqué yo como un montón de gurisitos, en un pueblo en el medio del campo, muy parecido aquí, donde todo el mundo o mucha gente trabaja en el campo, cría ganado y siembra. Bueno, ahí arranqué y el otro día tuve la suerte volví a mi pueblo después de varios meses y fui a visitar a mi profesor, 89 años tiene. Wow. Sí, ¿Quién era? Lo extrañaba hacía mucho. Antonio Turini es una persona del pueblo que en los orígenes de la banda, a los 3-4 años de la creación, asumió como profesor y enseñaba un poco todos los instrumentos, pero por sobre todo transmitía una gran pasión. Y además el tipo usaba el jazz como un vehículo. Él era un apasionado del jazz, pero le escribía a cada gurí algo
específico para él o ella, para que pudiera encontrarse en la música. Y eso es un aprecio que yo encontré con el tiempo y que me di cuenta que había germinado en mí. Las raíces y la libertad creativa, que creo que es una dignidad humana, ¿no? Independiente de las etnias y lo que estamos poniendo sobre la mesa culturalmente. Algo supra eso, dignidad humana. Y bueno, de ahí vengo. Después estuve un tiempo en Rosario, viví 3 años, después viví 8 años en Buenos Aires, siempre con la música, estudiando, tocando mucho. Y hace 8 años que nos vinimos a vivir acá con mi familia. Llegamos 3, ahora ya somos 6. Luz es una de 4 hermanos. Y bueno, y me enamoré del movimiento cultural Jazz a la Calle. Por eso es una gran razón de vivir en Mercedes, una de las grandes razones. Y paralelamente apareció la UTEC, esta propuesta que inicialmente junto al movimiento empezamos a encarar. Y bueno, básicamente mi vida en los últimos 6, 7 años trata de armar toda la propuesta, materializarla, hacer que crezca. Felizmente que todos los años vamos creciendo en la universidad como carrera, y la gestión, ¿no? Sostenerla. Así que bueno, tratando de no descuidar mi costado creativo, cada tanto regándolo, sobre todo compositivamente en los últimos tiempos. Y bueno, ahí estoy, en eso. Yo me acostumbré en ese pueblo, nosotros vivíamos, le contaba a Federico recién, por eso tengo toda la cara manchada acá. Yo me ponía un shortcito, sin calzoncillo todos los días, cuando me despertaba de la cama y me iba para el río. Y ahí era un lugar de monte también, Villa Soriano, gente montará, gente que vivía en las islas. Y nosotros íbamos a la escuela así, todos entreverados, y nunca nos dimos cuenta que éramos distintos. Nunca nos dimos cuenta que éramos distintos. Yo después de viejo, cuando empiezo a sentir eso de que hay distintos idiomas, y ahora precisamente que por el Jazz a la Calle viene gente de distintos idiomas, de distintas partes del mundo, me doy cuenta que yo ya lo tenía incorporado, que yo lo traje de toda la vida. A mí no me cuesta sentir hablar en ruso, por ejemplo. El verdurero que iba a casa era ruso, y iba a casa, y cuando no íbamos a la casa de él a comprar, y el que hacía el vino de miel era alemán, y el que hacía no sé qué cosa era judío, y todo así. Y claro, y se trocaban y se juntaban y se casaban con gente de ahí de las islas, y que yo qué sé si eran indios o eran españoles. Lo que sé es que yo nunca sentí eso, ¿sabes? Y me tocó vivir con un hermano de la vida que es el Negro Antonio. Bueno, lo hemos hablado 50.000 veces. Cuando empezamos a sentir todos esos problemas de racismo y de cosas, no sé, me parece algo tan incomprensible. A mí me fue tan natural eso que yo la verdad no siento eso. Y bueno, después en cuanto al resto de mi vida, eso era un lugar muy lindo para soñar, Villa Soriano, no sé qué, es una cosa mística. Sí. O sea que yo me acostaba. Decíamos con Marx, ¿no? Me acostaba, yo tenía, ponerle 11, 12 años. O sea, mi familia quedó allá hasta que yo tenía 17, 18 años. O sea que yo, a pesar de que me había ido, volvía permanentemente. Y a mí me encantaba acostarme así y mirar las estrellas, por ejemplo. Yo tuve una guitarrita chiquita así también, busqué hasta que lograba sacarme de Dios. Ahí mis padres decidieron que tendría que estudiar música, y eso me empezaron a mandar, y pasé por con música clásica. Y toqué durante 40 años, hasta que me aburrí de viajar y de todo un poco. Y llegó un momento que me empecé a dar cuenta que algo estaba fallando, porque la música se estaba simplificando demasiado. O sea, el oído de la gente no estaba permitiendo que los músicos se expandieran. Cuando volvíamos de los bailes nos poníamos a filosofar sobre esas cosas,
y veíamos que cada vez era más difícil llegar con una cosa relativamente compleja a la gente. Tampoco, nosotros no tocábamos nada complejo, era música comercial, pero la música comercial se estaba estrechando, a tal punto que llegó que hasta se empezó a sacar hasta la melodía de la música. Resulta que hoy por hoy se le sigue llamando música a unas cosas que... No, pero está todo bien. En la tapa del Menossi dice, música es el arte, combinar los sonidos, formando con ella melodía, armonía, Bueno, esas cosas se empiezan a perder de a poco. Porque cuando el ritmo siempre es igual, cuando la armonía siempre es igual, cuando cada vez son menos acordes, cuando cada vez hay menos notas en la melodía, lo citaremos hablando de música. Eso lo escuché a Fito Páez el otro día que decía, ¿estás seguro que estamos hablando de música? Me siento muy cómodo y me gusta ir sumando cosas, experiencias, con la música ni que hablar, digo, pero todo lo que sea, la literatura siempre fue el punto débil mío, no soy muy de leer ficción. Toda mi vida he leído y voy a seguir leyendo, pero no es mi fuerte la ficción. Me gusta más un ensayo, me gusta más otro tipo de... Pero bueno, eso es otro tema. Pero todo lo que sea sensibilidad o todo lo que sea mover el espíritu, creo que es la salvación de la humanidad o la perdición. O la perdición. Creo que es esencial que peleemos eso, que no nos entreguemos ahí. Bueno, ese es el espíritu Kaizen. Que es una lucha muy difícil, ¿no? Me acuerdo que hablaba hoy de por qué no hacíamos otra cosa. Y bueno, hacíamos otra cosa porque pensábamos que había que agrandar un poco el oído y no achicarlo más todavía, ¿no? Sabíamos que si hacíamos cumbia íbamos a tener muchísimo más público que si hacíamos... Y eso lo sabíamos, no era necesario ser muy sabio. Pero bueno, la idea era buscar otro camino que fuera ampliando la mente de lo que estamos alrededor, ¿no? Y bueno, entre todo creo que la fundamental es ese tipo de cosas, ¿no? De encontrarnos, charlar, intercambiar ideas, opiniones, discutir, porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Generalmente se aprende más cuando hay diferencias de opiniones, porque lo lindo es eso, digo, saber que la verdad nunca la tenemos uno solo, que nunca va a estar alguien va a haber un dueño de la verdad es una cosa, por definición, creo que es comunitaria, ¿no? Bueno, por ahí creo que está, y si no se me pongo mucha verdad. Y sí supe que quería dedicarme a la historia del arte, así que tuve que estudiar afuera. Tengo un posgrado de Educación Artística y Museos en Valencia y la maestría en Arte Latinoamericano, que me falta entregar la tesis. Y bueno, el pasaje por Valencia me hizo darme cuenta que mi identidad era latinoamericana, así que yo no me digo tanto uruguaya, sino latinoamericana. Y bueno, y inmediatamente que yo vine de Valencia, 2007, en el 2010 empecé a buscar dónde se podía estudiar arte latinoamericano y bueno, y lo hice en Mendoza, en Lancush, es en Mendoza, Argentina, así que bueno, allí digo, si uno tiene ojos para mirar y para observar, uno aprende muchas cosas más de las que nos enseñan. Así que por allí tuve esa formación que por un lado me nutría intelectualmente y que en algún momento pensaba que para mi carrera, que yo dictaba historia del arte, dicté en el IPA, en la Figari, etc. Pero en algún momento sentí que tenía que dejar la enseñanza porque yo tenía que reconstruir mi discurso haciendo otra historia que no era la oficial que me pedían que enseñara.
así que me retiré de la docencia y bueno, acá estoy tratando de hacer muchas cosas. Bueno, he tenido un centro cultural hasta ahora, igual funciona un poco porque claro, la pandemia también hizo lo suyo, claro. La gente hoy no tiene tiempo. Entonces, por un lado, bueno, el Ángel de Guarapirú, que fue un sueño del 2011, ha funcionado hasta ahora. Pero bueno, en el camino me cruzo con Marcio, creo que fue así, Marcio me habla de Caizara y yo digo, eso soy yo soy un Caizara. Así que inmediatamente nos pusimos a armar lo que hoy hicimos realidad, o estos días hicimos realidad, sin gran organización, planificación, pero a veces ni nos comunicábamos, pero yo seguía en la misma línea y pienso que él también, en ese camino de que teníamos que crear al menos primero un movimiento, ¿sí? O sea, empezar a generar esa identificación de la gente con nuestra propuesta, por un lado, sentirse Caizara, ya con eso nos alcanza, y bueno, y transmitir desde ahí, yo que puedo, capaz que Marcio debe ser ambicioso en algunas cosas, pero yo también soy en otras, que tiene que ver, que yo le decía que teníamos que primero nuclear gente, y también gente entendida que quisiera participar. A uno de los que invité y que bueno, que está comprometido, es a Ticho Escobar, que es un crítico de arte de Paraguay, que habla que hay que definir el arte latinoamericano, sí, está bien, que debemos definir el arte latinoamericano, pero desde nuestra realidad. Dejar esos conceptos de arte que nos ha venido desde fuera y construirlo desde acá, ¿sí? Por un lado eso, y bueno, y si lo Caizara nace en Brasil, yo le decía que teníamos que de alguna manera expandirlo. El pueblo uruguayo é muito amável, muito receptivo, carinhoso, né? Isso é muito lindo, isso é tudo. Sim, de outro mundo, né? E acá me sinto em casa, né? E é isso, talvez tenhamos uma casa comum, né? Um lugar em que, não um lugar apenas físico, né? Mas um lugar de ideias, de sentimentos, em que a gente possa dizer, não, é a nossa casa, né? Se eu estou no Uruguai, se eu estou na Argentina, se eu estou no Chile, se eu estou no Brasil, há uma história que nos conecta, né? E isso pode ajudar a inspirar novas maneiras de tocar a música, de pensar a música, né? De unir, né? As várias linguagens. Isso é lindo de se ver, né? Pessoas que não são apenas músicos, mas são dibujadores, que são fotógrafos, né, que são cineastas. Isso vai enriquecendo, é como nós agora, né? Cada um com a sua vida, com a sua história, e quando a gente troca, sempre vem alguma influência, uma maneira... É como os músicos, né? Por exemplo, nós podemos aprender algo novo até com um péssimo músico, não é verdade, né? Então acabar um pouco com essa... A gente tende muito a hierarquizar a vida, né? Tornar o que é mais, o que é menos, né? E para quê? A buscar a perfeição. Sim, né? A perfeição, a felicidade total da vida, né? Onde procuramos ser mais ricos, mais inteligentes, mais bonitos, né? Mas para quê?
Está para dentro. nós mesmos. Está dentro. Mas não é? Está dentro, no hay Sí. que buscar afuera.